Where will believers in Christ spend eternity? ¿Dónde pasarán la eternidad los creyentes en Cristo? My answer to this is that biblical prophecy Mi respuesta a esta pregunta es que la profecía bíblica looks forward to a redeemed world anticipa un mundo redimido, and a renewed earth. una tierra redimida, The eternal home of Christ's people el hogar eterno de las personas de Cristo, el pueblo de Cristo. is not a mansion in the skies, No es una mansión en el cielo, or as we sing in English, o como cantamos en inglés, somewhere beyond the blue. un lugar más allá del cielo azul, It is this world redeemed. sino es este mundo redimido. First of all, I want to deal with the biblical necessity of this doctrine. Así que, primero vamos a hablar de la necesidad bíblica de esta doctrina. The Bible is a book of redemptive history. La Biblia es un libro de la historia de la redención. Its theme is the unfolding of God's redemptive plan for the world. El tema de la Biblia es el desarrollo del plan de redención de Dios para el mundo. Redemption and its biblical synonyms, La redención y todos sus sinónimos bíblicos, salvation and reconciliation, salvación y reconciliación, each imply the restoration cada uno implica la restauración of that which is saved and redeemed and reconciled. de todo aquello que es salvado, redimido, reconciliado. Christianity from its beginning El cristianismo desde sus inicios has understood that what was lost in the fall ha entendido que aquello que fue perdido en la caída was more than simply spiritual blessing. aquello que se perdió en la caída es más que simplemente las bendiciones espirituales. Among the earliest heresies that Christianity rejected Entre las primeras herejías que el cristianismo rechazó were Docetism estaban el dosatismo and Gnosticism, y el gnosticismo, both which rejected the flesh ambos rechazando la carne as unimportant y la ponían como sin importancia and not participating in redemption. y sin tomar parte en la redención. This spiritualizing tendency of Gnostic thought Esta tendencia espiritualista del pensamiento gnóstico is rejected by the Bible's earliest presentation queda rechazada por las primeras presentaciones de la Biblia. So let me say something briefly about the beginnings of redemption in Moses. Permítame entonces mencionar algunas cosas de los inicios de la redención en los escritos de Moisés. Genesis begins with the account of the creation of the physical world. Génesis empieza con el relato de la creación, o sea, del mundo físico. And it asserts that the physical world was very good. Y declara que el mundo físico era bueno en gran manera. Genesis 1, 26 to 28. Génesis 1 del 26 al 28. This passage closely links man with the physical creation. En este pasaje vemos una relación cercana entre el hombre y la creación. He is its ruler El hombre es el gobernante de la creación and the representative of God in it. y el representante de Dios en la creación. And Genesis 2 confirms the same thing. Génesis 2 también confirma lo mismo. Man is created El hombre ha sido creado and given the responsibility of caring for the Garden of Eden El hombre fue creado y se le dio la responsabilidad de cuidar el jardín del Edén. as his calling. Esa era su vocación. And thus it's not surprising Por lo tanto, no es una sorpresa that the fall of man brings physical disaster. que la caída del hombre trajo consigo un desastre físico. Adam is ashamed of his physical nakedness. Adán cayó en vergüenza de su desnudez física. Physical pain in childbirth results for the woman. Como resultado también, o dio como resultado también el dolor en el alumbramiento de la mujer cuando da a luz. And man returns to the dust.
y el hombre regresa al polvo. the curse of death. O sea, en otras palabras, la muerte física. But we must come to the pictures of redemption in the prophets. Pero también debemos considerar las ilustraciones de la redención en los profetas. The rest of the Old Testament assumes El resto del Antiguo Testamento asume that the land or earth is the sphere of redemption. que la tierra, el planeta Tierra o la tierra es la esfera de redención And the final inheritance of God's people. y la herencia final del pueblo de Dios. You can study the passages cited in your notes for yourself. Pueden estudiar los pasajes en sus notas luego por sí mismos. But I want to hurry on to the New Testament predictions. Pero quiero apresurarme a las predicciones que hallamos en el Nuevo Testamento. Someone might think that we are misunderstanding the Old Testament predictions. Alguien podría pensar que lo que estamos haciendo es malentendiendo las predicciones en el Antiguo Testamento, That perhaps they are too dim to be understood. que tal vez son un poco oscuras para entenderse. But the New Testament tells us how we should understand the Old Testament. Pero el Nuevo Testamento nos enseña a entender el Antiguo Testamento. And in the New Testament we do not discover any spiritualizing of the Old Testament emphasis on earth. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos una espiritualización de las referencias en el Antiguo Testamento sobre la tierra. And so I want you to look at 11 key passages Quiero que consideremos 11 pasajes claves that assume the redemption of the earth. que asumen la redención de la tierra. Matthew 5:5. Mateo 5:5. Blessed are the gentle, Bienaventurados los mansos, for they shall inherit the earth. porque ellos heredarán la tierra. This verse is a quotation of Psalm 37:11. Es una cita o una repetición de Salmos 37:11. The terms meek, inherit, and earth Los términos mansos, heredarán y tierra are the very words used in the Greek translation of Psalm 37:11. son las palabras idénticas que se utilizan en la traducción griega del Antiguo Testamento. The context of Matthew 5:5, Y el contexto de Mateo 5:5, and in particular the other Beatitudes, y en particular las otras bienaventuranzas, shows that the inheriting of the earth muestran que la heredad o la heredad de la tierra, la herencia de la tierra, promised here prometida aquí, is an eschatological event. es un evento escatológico. It's a future event. O sea, es una predicción de algo que sucederá en el futuro. In verses 3 to 9, En los versículos del 3 al 9, verse 19, y el verso 19, and verse 20, a future y verso 20, entering of the kingdom of heaven se habla de una entrada futura al reino de los cielos, is mentioned in a parallel way. en una manera paralela. And this shows that Psalm 37:11 Lo cual muestra que el Salmo 37:11 refers to a future event. se está refiriendo también a un evento futuro. There's no spiritualizing of the Old Testament. No es una espiritualización del Antiguo Testamento, There is a universalizing of its emphasis. sino una universalización de su énfasis. God's people inherit not just the land, Que no solamente el pueblo de Dios hereda la tierra, no solo la tierra prometida, sino el planeta Tierra completo. but look at Matthew 6:10. Mateo 6:10. Here we have the Lord's Prayer. Aquí tenemos la oración de nuestro Señor. Thy kingdom come, Dice, venga tu reino, thy will be done, hágase tu voluntad, on earth as it is in heaven. como en el cielo, así también en la tierra. The Lord's Prayer connects the doing of the Father's will on earth La oración de nuestro Señor conecta la hechura de la voluntad del Padre en la tierra with the coming of His kingdom. con la venida de su reino. And we are taught to pray Y se nos está enseñando a orar, not just that the Lord's will would be done on earth, no solo que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, but that it would be done on earth as it is in heaven. sino que se haga en la tierra como se hace en el cielo. The coming of God's kingdom La venida del reino de Dios
involves the perfect doing of God's will. Incluye el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios On earth. en la tierra. Matthew 13, 38 to 41. Mateo 13, 38 al 41. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Jesus interprets the symbols of the parable of the tares Jesucristo interpreta los símbolos de la parábola de la cizaña in perfect accord with the earthly expectation of the Old Testament. de acuerdo a las expectativas terrenales del Antiguo Testamento. The field in which is planted the Word of God is the world. El campo donde está sembrada la palabra de Dios es el mundo. This world field is identified in verse 41 as the kingdom of the Son. Ese campo que es el mundo, en el verso 41, se identifica como el reino del Hijo. The return of Christ does not bring the annihilation of the world. Por tanto, el regreso de Cristo no va a producir una aniquilación del mundo, But it's purification. sino una purificación del mundo. With its purification, it becomes the kingdom of the Father, Y a través de esa purificación se convierte en el reino del Padre, in which the righteous shine in resurrection glory. donde el justo brilla en la gloria de la resurrección. The scene of the eternal kingdom La escena del reino eterno, is then the transformed and purified world. el lugar donde se lleva a cabo el reino eterno es el mundo transformado y purificado. Matthew 19:28. Mateo 19:28. Mateo 19:28 nos dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. The key word used here is regeneration. Aquí la palabra clave es la regeneración. This word is used twice in the New Testament. En el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza 2 veces. In Titus 3:5, it's used of the spiritual rebirth En of Ti- individual Christians. En Tito 3:5 se refiere al nacimiento espiritual de los verdaderos creyentes. Matthew 19:28 uses it of the rebirth of the world. Y en Mateo 19:28 se refiere al nuevo nacimiento de la tierra. And we have an indication of its meaning by the use of the term eternal life in verse 28. Y tenemos un indicamiento, o una indicación de su significado, porque en el verso 28 también habla de vida eterna. This passage clearly affirms the earthly expectations of the Old Testament. Entonces esa regeneración es nos indica que se habla del tiempo de la vida eterna por el contexto del versículo que está hablando realmente es de la vida eterna. The regeneration is when we inherit eternal life. La regeneración es cuando heredamos la vida eterna. And this passage affirms the earthly expectations of the Old Testament. Y este pasaje confirma las expectativas terrenales que vemos en el Antiguo Testamento. God's intention is not merely to regenerate individuals, Así que el propósito de Dios no es solamente regenerar a individuos, but also to regenerate the world. sino también regenerar el mundo. Acts 3:21. Hechos 3:21 es el próximo pasaje. Acts 3:21 speaks of the restoration of all things. Hechos 3:21 habla de la restauración de todas las cosas. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. They spoke about the period of the restoration of all things. Que hablaron de los tiempos de la restauración de todas las cosas. This period is yet future. Este periodo es futuro It commences at the time of Jesus' return from heaven. y va a iniciar cuando Cristo regrese del cielo.
Christ's return brings not the annihilation of all things, El regreso de Cristo no va a traer la aniquilación de todas las cosas, but the restoration of all things. sino la restauración de todas las cosas. And the reference here is not just to the entire world, Y la referencia aquí no es al mundo entero, but to the theocratic kingdom of Israel. sino es una referencia al reino teocrático de Israel. At Christ's second coming, a new kingdom, En la segunda venida de Cristo, un nuevo reino, the one destroyed in the days of Nebuchadnezzar, aquel destruido en los días de Nabucodonosor, will be restored and glorified in a redeemed earth. será restaurado en una tierra redimida. Compare Acts 1, 6 and 7. Compárenlo por favor con Hechos 1, versículos 6 y 7. Romans 8, 18 to 23. Romanos 8 del 18 al 23 es el próximo pasaje. It's appropriate that this is number 6 out of 11 Es muy apropiado que es el sexto de 11, because it's right in the middle. porque está en el mismo medio. And it is the most important passage. Y este es el pasaje más importante de los 11. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. This passage clearly speaks of creation Este pasaje claramente está hablando de la creación. and says that creation itself will be set free. Y dice que la creación misma será libertada. The creation is not the sons of God Y la creación no son los hijos de Dios. because it waits eagerly for the revealing of the sons of God. Porque miren el pasaje cuando dice que espera la manifestación de los hijos de Dios. Angels are not included because they're not subjected to vanity like creation. Ni tampoco está hablando de los ángeles, porque los ángeles no están sujetos a la vanidad, como dice aquí que esta creación fue sujeta a vanidad. Satan and demons are not included because they were not subjected to vanity. Satanás y los... Pardon me, no. Satan and demons are not included because they cannot be regarded as looking for the manifestation of the sons of God. Satanás y los demonios no están incluidos en la creación de este pasaje, en la palabra creación, porque ellos no están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. They will not share in the liberty of the glory of the children of God. Ellos no van a ser copartícipes de la gloria de los hijos de Dios. Mankind in general is excluded from the creation Tampoco es la humanidad en general, because mankind was not subjected to vanity, because mankind was subjected to vanity by its own will. porque la humanidad fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, no como dice aquí, que la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad. The unbelieving of mankind cannot be included in creation La incredulidad de la humanidad no puede ser incluida en creación, because they don't earnestly look forward to redemption. porque los incrédulos no esperan ansiosamente la redención. Even the unconverted elect cannot be included Aún los incrédulos, los elegidos que no se han convertido todavía, because they will be part of the children of God. no están incluidos porque serán parte de los hijos de Dios. And right now, while they're unconverted, Pero mientras están en su incredulidad, they don't look forward to the glory. no anticipan la gloria. We therefore learn that all rational creation is excluded from the creation of verses 20 to 23. Entonces, lo que aprendemos es que cuando habla de creación en este pasaje,
no está hablando de la creación pensante, de la creación racional. It must therefore be the physical creation, Por lo tanto, debe ser la creación material. the world and its plants and animals La creación, las plantas, los animales, that Paul has in mind. es lo que Pablo tiene en mente. The passage teaches in the most plain and literal language Yo entiendo que el pasaje enseña en un lenguaje llano y literal that the physical creation will enter into the glory of the sons of God. que la creación física va a ser copartícipe de la gloria de Dios. John 3:17. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. God did not send his son into the world to judge the world, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, but that the world should be saved. sino para que el mundo sea salvo. This refers to the great multitude who will be saved by Christ's redemptive work. Esto se refiere a la gran multitud que será salvada por la obra de Cristo. But the corporate salvation of humanity Pero la salvación corporal de la humanidad is inseparable from the idea of the salvation of a physical creation es inseparable de la idea de una salvación de la creación misma, over which humanity will rule. sobre la cual la humanidad va a ejercer su gobierno. The purpose of Christ is not El propósito de Cristo no es to salvage a few individuals salvar a algunos individuos from a ruined world de un mundo arruinado and take them to heaven. y llevárselos al cielo, It is to save the world, sino salvar al mundo, and this implies the salvation of the physical y creation. esto implica la salvación de la creación física. Colossians 1:15-23. Colosenses 1 del 15 al 33. Ese es el próximo pasaje. Dice, Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. This passage is an extended hymn of praise to Christ. Este pasaje es un himno extendido de alabanza a Cristo. It exalts him as the head of the old creation, Lo exalta como la cabeza de la antigua creación, verses 15-17, versículos 15 al 17, and the new creation, y de la nueva creación, verses 18-23. versículos 18 al 23. And it teaches the redemption of creation by our Lord. Y enseña también la redención de la creación a través de nuestro Señor Jesucristo. He is the firstborn of all creation. Él es el primogénito de toda creación. All things have been created by him and for him. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. If the world was created for Christ, Si el mundo fue creado para Cristo, and he is its heir, y Él es su heredero, can we think that God will allow it to be finally destroyed? ¿podremos entonces pensar que Dios permitirá que la herencia de Cristo será destruida As a result of Satan's schemes? como resultado de los planes malévolos de Satanás? Of course not. Claro que no. The passage goes on to make clear El pasaje abunda y hace
y presenta claramente that Christ has redeemed the world made for him. que Cristo ha redimido al mundo, el cual fue creado por Él y para Él. The all things both in the heavens and on the earth, Cuando dice todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, which were created for him, verse 16, que según el verso 16 fueron creados para Él, are reconciled to God by him, verse 20. según el verso 20 son reconciliados por Él, son reconciliados por Él en el verso 20, por medio de Él. Now we must not understand this redemption of all things Ahora, cuando dice que la redención de todas las cosas o reconciliación de todas las cosas, or reconciliation of all things esa redención de todas las cosas, as teaching the heresy of universalism. enseñando la herejía del universalismo. But still, this must mean something, Pero algo quiere decir. and the terms certainly mean Y el término ciertamente significa that the world will be transformed and preserved que el mundo será transformado y preservado by Christ. por Cristo. The last three passages are in the book of Revelation, Los últimos tres pasajes están en el libro de Apocalipsis. Revelation 5:10. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Your Spanish translation is correct. La traducción en español está correcta. The Greek text, El texto griego, that is to say the best Greek text, el mejor texto griego, clearly read, they will reign upon the earth. claramente dice, reinaremos o reinarán sobre la tierra. This future reign of the saints on the earth O sea que es un reino futuro de los santos sobre la tierra. clearly awaits the second coming of Christ in glory. No vendrá hasta la segunda venida de Cristo. Just as clearly, Y también claramente vemos, con igual claridad, that return of Christ que el regreso de Cristo does not result in the evacuation of Christians from the earth forever. no da como resultado la evacuación de los cristianos de la tierra para siempre, It results in their eternal reign upon the earth. sino que da como resultado su reino eterno sobre la tierra. Revelations 11:15. Apocalipsis 11:15 es el próximo pasaje. Vamos a leerlo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. The seventh angel's trumpet La séptima trompeta del ángel symbolizes the final judgment. es un símbolo que representa el juicio final. And we learn that the final judgment does not bring the annihilation of the world, Y sabemos que el juicio final no es una aniquilación del mundo, but the kingdom of the world becomes the kingdom of our Lord. sino que el reino del mundo pasa a ser el reino de nuestro Señor. And he does not destroy it, Él no lo destruye, but reigns over it forever. sino que reina sobre el mundo para siempre. And reigns over it with his people, Revelation 5:10. Y según el pasaje anterior que vimos de Apocalipsis 5:10, Él reina sobre el mundo con su pueblo. Revelation 21:24. El último pasaje, Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Revelation 21 begins with a reference to the new heavens and new earth. Apocalipsis 21 empieza con una referencia a los nuevos cielos y la nueva tierra. And that's what the entire chapter talks about. El capítulo entero está hablando de eso. But Revelation 21:24 then tells us something very important. Pero este versículo 24 nos dice algo importante. The new earth does not bring the destruction of the present earth, Que la nueva tierra no es la destrucción de la tierra anterior or of its rightful inhabitants, o de sus herederos, de sus justos herederos. the nations and kings of the earth
sino que los reyes y las naciones de la tierra bring their glory into the city of God, traerán su gloria a la ciudad de Dios, even in the new heavens and new earth. en los cielos nuevos y la tierra nueva. So this is not a brand new earth, Así que no es una tierra recién hecha, but the earth redeemed. sino la tierra renovada o redimida.